Perú Rail anuncia la salida de sus trenes con destino final a la estación Machu Picchu Pueblo, santuario sagrado de los incas. Por favor, sírvanse a abordar su tren por las puertas de embarque, portando su boleto e identificación. Gracias por su atención. Bueno, pues ya hemos llegado a Aguascalientes en tren, son ahora mismo las 9:38 de la noche y nos vamos a ir a dormir ya porque mañana a las 5 de la mañana tenemos el bus hacia Machu Picchu. Para entrar a Machu Picchu se tiene que elegir un circuito de 4 horas, en nuestro caso empieza a las 6 y es obligatorio entrar con guía que cuesta en torno a unos 50 euros aproximadamente. A ver si todo va bien. Bueno, pues ya hemos cogido el bus, estamos en la cola para entrar, son las 6 y el bus cuesta 12 euros para subir hasta arriba, es como media hora más o menos. Visitar Machu Picchu es el sueño de toda una vida para muchos, algo que se espera con una emoción comparable a la de un niño pequeño en el Día de Reyes. Cuando finalmente llegó el día, el cielo amaneció completamente cubierto de nubes. Aunque estábamos un poquillo desanimados, confiábamos en que en algún momento la nieve se levantaría. Y mientras tanto, pues tocaba disfrutar de la pequeña sonrisa que nos sacaba cada rayo de sol que lograba colarse entre las nubes. Bueno, pues está súper nublado, pero por un momento habíamos visto ruinas. Se acaba de volver a tapar. Se está empezando a despejar. Los circuitos de Machu Picchu están diseñados de forma que no se puede volver hacia atrás. Al llegar al punto donde se obtiene la vista más icónica de la ciudadela, seguíamos rodeados de nubes. Decidimos esperar, aunque con dudas sobre si nos daría tiempo o no a recorrer el resto del circuito. Bueno, pues se sigue despejando poco a poquito, yo estoy cruzando los dedos y no me van a quitar de aquí ni con grúa hasta que se despeje del todo. Y cuando ya estábamos a punto de rendirnos, después de una hora, decidimos esperar 5 minutos más. Llevamos una hora esperando aquí, pero ya está completamente despejado. No puede ser más bonito. Wow. Después de admirar la vista, llegó el momento de descender hacia la ciudadela, donde se erigen las imponentes construcciones de piedra que los incas levantaron hace unos 600 años, en el siglo XV. Muchas de las construcciones en Machu Picchu eran observatorios astronómicos, con varias de las ventanas alineadas de forma precisa para coincidir con los solsticios. También existían escuelas y templos en los que ejercían incluso sacerdotisas, algo impensable para los colonizadores católicos que llegaron después a Perú. De hecho, fueron los españoles los que trajeron consigo el machismo, transformando una cultura en la que hasta entonces el poder femenino había tenido un lugar central. Esto de aquí es el templo de Huiracocha, que era el dios principal. Tiene además los altares que son en cada ventanita y debajo de este templo hay una falla geológica que hace 21 años ha movido todo y por ello se sabe que estaban todas las piezas encajadas como si fuera un Tetris. No utilizaban argamasas, sino que la pieza era completamente cuadrada. Estos agujeros aquí eran el bar, donde salían de copas, digamos, tenían unas vasijas que se llamaban raki, donde fermentaban maíz, hacían cerveza de maíz fermentado. Bueno, pues ya hemos terminado el circuito por Machu Picchu, que nosotros hemos hecho el circuito 2 y lo habitual ahora sería bajar en bus y ya ir hacia la estación de trenes de Aguascalientes para volver a Ollantaytambo. Nosotros, por recomendación de unos amigos, nos vamos a quedar 2 días. Mañana vamos a hacer otro circuito y vamos a bajar andando para ahorrarnos otros 12 euros por persona de bus. Pero ha sido una pasada, de verdad, y hemos tenido muchísima suerte con el tiempo.
estas montañas me están dando nostalgia porque me recuerdan un poquitín a Hong Kong. Pues confirmo que merece muchísimo la pena, si hay tiempo, evidentemente, bajar andando. Es una bajada facilita, nos ha llevado hora y media, pero tenemos todo el día ya por aquí y está muy bien, la verdad, está muy chulo. Bueno, pues buenos días, segundo día en Machu Picchu. Hoy vamos a hacer el circuito número 3, que es subir a la montaña de Machu Picchu. Machu Picchu es el nombre de la montaña que se encuentra detrás, es decir, la que casi nunca sale en las fotos. Su nombre significa montaña vieja, ya que es más grande que la que aparece en la típica imagen que todos hemos visto. Esa otra montaña es Huayna Picchu o montaña joven por su menor tamaño. Y es que, en realidad, el nombre de la ciudadela, el lugar al que comúnmente nos referimos como Machu Picchu, permanece, al igual que en muchos aspectos de este sitio, un misterio. Y a diferencia de ayer, hoy no hay ni una nube en todo el cielo, hace un tiempo espléndido. Pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él, que quien su hijo inmola para no estar sola, poco le iba a querer. Bueno, pues resulta que el circuito 3 con la montaña Machu Picchu está fatal indicado. Nos hemos metido por donde pone circuito 3 y al parecer no había que ir por ahí, sino que había que entrar por donde ponía circuito 1. Nadie dice nada y hemos estado dando vueltas al circuito 3, que está por otra parte, un rato, hasta que ya nos hemos dado cuenta y nos hemos venido hacia acá. Hemos venido corriendo porque nos hemos agobiado un montón, pero bueno, parece que lo vamos a poder subir. La verdad es que lo que más nos preocupaba era que no nos dejaran subir, ya que cada circuito tiene un horario limitado de 4 horas, pero al final nos dio tiempo sin problema. Bueno, pues ya estamos subiendo, las subidas un poco cansadas, son 2160 escalones, algunos de ellos bastante grandecitos. Habíamos leído que es una subida familiar, y familiar es porque es segura, pero es cansada, es cansada. Aquí está el primer mirador y esa es la montaña Huayna Picchu por ahí abajo. Hay veces que me castigo sin ningún solo motivo, tápame que tengo frío. Con cada paso hacia la cima, Machu Picchu nos demostró por qué es una de las maravillas del mundo. Apareces del olvido, lléname el vaso vacío. Tras el esfuerzo, nos llevamos con nosotros no solo las vistas, sino también una sensación de conexión con la historia de este lugar. Antes, Bueno, pues hemos hecho cima en la montaña Machu Picchu, es decir, estamos encima. La vista para allá está muy bonita, se ve toda la ciudad. Allá hay una especie de plataforma más. Y la verdad es que el último tramo de subida, los escalones eran empinadillos y ahora bajar va a tener su cosilla, yo creo, sin tringulis. Pero bueno, hemos tardado hora y 35 en subir y ahora en bajar pues estimo que hora y media también más o menos. Esta aventura se queda con nosotros, pero ahora es momento de seguir descubriendo nuevos horizontes. Hasta la próxima.